Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este es su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana. Venezuela sigue prácticamente en vilo la situación de Bolivia, en parte por solidaridad obvia como latinoamericanos y como demócratas, y en parte también porque nosotros hemos vivido aquí situaciones en las que el régimen autoritario ha sufrido descalabros severos. Ha salido Chávez del poder en alguna ocasión en aquel abril del año 2002 y 3 días después la situación se recompuso para el régimen y volvió Chávez al poder. Hay una situación delicada, inestable, podría decirse, en nuestra hermana República de Bolivia. Tenemos en línea desde La Paz, desde Bolivia, al doctor Yerko Illich Groza. El doctor Yerko Illich Groza es un analista y un observador profundo de la realidad boliviana. Es una persona con estudios en derecho, ha sido asesor, ha participado de proyectos del gobierno boliviano, del gobierno chileno, del gobierno alemán. Es una persona con profundos conocimientos en la materia y a él precisamente queremos preguntarle qué está pasando en La Paz, qué está pasando en Bolivia, cuál es la acción que están desarrollando al parecer grupos proclives al depuesto presidente, al renunciante presidente Evo Morales, generando ingobernabilidad y saqueos en la capital boliviana. Muy buenos días, doctor Yerko, le escuchamos. Muy buenos días a todos ustedes, los oyentes de Radio Caracas. Qué lindo estar con ustedes nuevamente. Disculpen las circunstancias. Es otra de esas noches que tal vez después del amanecer del viernes de la semana pasada, es en las que los bolivianos, bueno, sobre todo los paseños y la gente de la Ciudad del Alto, que es la región andina metropolitana de Bolivia, donde está la sede de gobierno, pueden por fin dormir un poco después de estos días de implosión acelerada del régimen de Evo Morales. La pregunta, ¿cómo estamos acá? Hasta ayer a las 8 de la noche, antes de que saliera el comandante de las Fuerzas Armadas a decir que iban a trabajar de manera conjunta con la policía para detener los actos vandálicos de dos sectores de los más violentos del movimiento socialismo, transportistas y federaciones de juntas vecinales, fíjense, como las organizaciones barriales que pertenecían al gobierno y que participaban en lo que eran los negocios de obra pública. Hasta ese momento la tensión era muy fuerte. La ciudad del Alto y la ciudad de La Paz sentían que de algún modo estaban siendo víctimas de un acto de venganza política por obviamente la serie de protestas que se fueron dando desde el 21 de octubre en adelante. Te voy a poner un poquito más el panorama en contexto. 20 de octubre vamos a elecciones los bolivianos. Y mira lo extraño de las horas. Desde las 8:40 de la noche, la sensación es que habíamos cerrado una jornada electoral en la que teníamos un gobierno, una gobernabilidad en el Parlamento de iguales, es decir, la fuerza de oposición con la fuerza oficialista habían logrado básicamente el equilibrio, porque indicaba que tanto en el Senado como en la Cámara Baja de Diputados tendrían que empezar a negociar, no es solamente presentar una serie de leyes por parte del Poder Ejecutivo y que se aprobaron. Y íbamos además con la idea de que íbamos a estrenar algo que todavía no hemos vivido, que se llama el balotaje. En Venezuela ustedes ya tuvieron balotaje, ¿no? Sí, ¿verdad? No, acá no existe la segunda vuelta, desafortunadamente. No es. Sí, bueno, entonces para casi las 10 de la noche el presidente
en ese momento constitucional, que se sentía ganador absoluto, él se autoproclama vencedor de las elecciones en primera vuelta. Además, ya dándonos a entender que ese equilibrio que habíamos logrado en el Parlamento no era tal. Él tenía mayoría en las dos cámaras, que por lo tanto no había posibilidad de negociación ninguna de ningún tipo de reforma, pero por sobre todo que no iba a haber segunda vuelta. A partir del 21, el amanecer del 21, los grupos políticos y los grupos cívicos, nosotros tenemos la oposición dividida en varios sectores, en varios segmentos, y se convierten en microoposiciones. Cuando se juntan, generan una fuerza que nosotros llamamos la fuerza secundaria de avance. La fuerza secundaria de avance es que adquieren una descomunal influencia sobre la ciudadanía, y la ciudadanía también actúa sobre ellos para que tengan una atracción de influencia en la política boliviana. Estos grupos cívicos, que son básicamente representantes de sectores territoriales a lo largo del país, se juntan con los partidos políticos, pues sí, con las plataformas. Las plataformas suelen ser estos, una suerte de tejidos de redes que utilizan los medios alternativos de comunicación para poder activar en la juventud la idea de resistencia democrática. Y las plataformas provienen de la experiencia del 21 de febrero de 2016, el referéndum constitucional que pierde Evo Morales. Estas fuerzas se articulan y lanzan el desafío a Evo Morales de que las ciudades se iban a mantener en una especie de huelga, una especie de bloqueos sectoriales dentro de las ciudades, paros cívicos se llaman ellos, para que se haga una suerte de cómputo transparente de las elecciones y se determine que tenemos que ir a la segunda vuelta. Las medidas de fuerzas ciudadanas, este gobierno siempre las ha despreciado, porque encontraba que los ciudadanos, cuando estábamos en calles, no teníamos resistencia suficiente como para poder romper esa barrera de adversidad que el movimiento socialismo tiene, que es un partido político que tiene mucha disciplina, tiene militantes milicianos y obviamente también tiene los recursos que el Estado les provee para aguantar cualquier tipo de asedio, llamémoslo así, de asedio cívico. Muy bien. La semana del 21 al 27 es decisiva porque el órgano, la Organización de Estados Americanos, que hizo el acompañamiento electoral, se dio cuenta que el gobierno no... El resultado de este cómputo lo da vencedor en primera vuelta a Evo Morales por la diferencia mínima constitucional, tiene que ser 10 puntos, más de 10 puntos. Entonces, la diferencia es de 10,07 por encima de los candidatos que es Carlos Mesa. Eso ya fue demasiado. Porque por último, si van a hacer fraude, que hagan fraude frontal. Evo Morales debería ganar con 51%, porque no le llevan 51%. No, le dan apenas del mínimo establecido en la Constitución, 0,07. Eso equivale básicamente a una suerte de 38,000 votos por encima del mínimo establecido en la Constitución para no ir a segunda vuelta. La rabia de la gente es mayor. Hasta eso, una serie de equipos, sobre todo economistas e ingenieros en datos, logran descubrir cuáles habían sido los grandes problemas del modelo de sistema de transmisión temprana de resultados electorales. Nosotros lo llamamos TREP. Y empiezan a detectar que había una serie de irregularidades en la migración de datos, no de toda la votación, sino de los últimos 10% de votos. Somos 6 millones de electores, entonces ellos detectan en 600,000 votos una serie de irregularidades. Con eso los bolivianos decidimos armarnos de valor, porque eso significaba que habíamos encontrado la evidencia de un fraude.
nuestra constitución política del Estado y las leyes electorales no contemplan el fraude electoral. Lo que contemplan es manipulaciones, delitos electorales y daños en los datos de las actas. Con eso, lo que tienes que hacer es volver a la elección en aquellas mesas electorales donde se encontraron distorsiones. Las distorsiones se encontraron en 1.500 mesas y el órgano electoral se negó a cerrar, se negó a realizar esas nuevas elecciones en 1.500 mesas. Con ello habían cerrado básicamente la idea de que la integridad electoral estaba destruida en el país. Y en Bolivia puede ser que la gente sea bastante, ¿cómo podría decir? Pueden ser bastante ignorantes al respecto de lo que es manejo de la política pública, la distribución de los recursos, campaña y propaganda del Estado. Pero cuando sienten que su voto es vulnerado, desencadena en toda la ciudadanía una furia pasiva. El boliviano prácticamente le puede hacer todo menos robarle el voto. Y además el presidente se negaba a admitir que podía existir la posibilidad de este tipo de manipulaciones. El ala moderada del gobierno, porque esto también es muy importante, el gobierno tenía 3 grupos fuertes dentro de lo que era su constitución, su constitución política, básicamente. El ala radical, que es una ala construida desde la formación cubana, hispana, podría decirlo, yo diría mucho más cubana, una formación durante años, décadas, se construían en la idea de revolución y de cualquier tipo de disidencia es considerada traición por el sistema de Fidel Castro, ¿no? En un país asediado, la traición de la disidencia es traición. O sea, hay una radical extremista muy fuerte, que además dominaba 2 ministerios de importancia y de fuerza. 3 en realidad: defensa, presidencia y gobierno. Gobierno para nosotros es la organización interna de la policía. Y defensa, obviamente, las Fuerzas Armadas. Luego existía el ala moderada. El ala moderada era el grupo de nuevos ministros, los más jóvenes, tenían entre 30 a 35 años y estaban a cargo de áreas como comunicación y planificación. Y obviamente también Cancillería. Diego Pari lo consideramos un moderado. Y luego tenías el grupo de lo que era la formación orgánica del partido, del movimiento socialismo. La formación orgánica era decisiva porque para ellos la autoproclamación de Evo Morales les significaba la complejidad de que ellos como partido, en el caso que se descubriera el fraude, desaparecían. No podrían continuar como partido participando en elecciones, no por un tema jurídico, sino que la gente jamás olvidaría que hicieron trampa a tal grado. Estamos hablando ya hasta el 27, 28 de octubre. La OEA logra generar una especie de acuerdo con la moderada del gobierno de Evo Morales para hacer una auditoría vinculante, es decir, que sus resultados iban a tener que ser aplicados por el órgano electoral y también por el órgano. Hacia el Día de los Muertos, que es para nosotros todo noviembre, la situación en varias ciudades era de que el paro cívico que habían organizado era casi insostenible. Ya la gente estaba encontrando el límite de sus fuerzas para continuar haciendo paro. Paros que no iban a trabajar, se mantenían en las calles en una actitud de rebelión y que posiblemente perdieran como regiones una gran cantidad de ingresos. El punto es que la ciudad de La Paz y el Alto, la ciudad de La Paz es una ciudad que tiene una población que no es tan hostil a Evo Morales, pero no suele votar por él en elecciones municipales y de gobernación. Pero en elecciones nacionales suele darles su apoyo. En
En esta última, la del 20 de octubre, la ciudad de La Paz destruyó la posibilidad de que Evo Morales estuviera gobernando en la ciudad. De hecho, perdió todos los diputados circunscripcionales de La Paz. En el Alto fue a la mitad. La cantidad de votación fue reduciéndose. Muy bien. La ciudad de La Paz y el Alto no habían parado. La gente salía a las calles con cierto grado de falta de convencimiento, con fuerzas todavía a la mitad. El resto de las ciudades en el país veían a La Paz y al Alto como que les falta ánimo, les falta espíritu, y necesitamos que La Paz cierre el cerco en torno a cerco cívico, democrático, pacífico, en torno a Evo Morales. La ciudad de La Paz no encontraba eso. Casi los últimos días de la semana pasada, cuando la policía empezó a ser mucho más agresiva con los estudiantes y con la ciudadanía que estaba en calles, es que la ciudadanía de La Paz está consumando masivamente a este de paros, ya sobre todo en octubre. Cuando la policía vio hacia el viernes de la semana pasada que tanto en la ciudad de La Paz como en el Alto ellos estaban siendo identificados como la antipatria, deciden restarle el apoyo político de Evo Morales. Y cuando le quitas la fuerza política, legal, violenta del Estado a un partido político, le estás retirando la posibilidad de que cualquier tipo de actuación de cumplimiento, ya sea jurídico, de orden del Estado central, no tenga efecto. Estamos conversando con el doctor Jerko Illich Krosa, experto analista boliviano desde La Paz. Doctor Krosa, tenemos algunas limitaciones por acá en materia de tiempo. Agradecemos vivamente este amplio panorama que nos permite entender en profundidad la crisis boliviana. Quisiera puntualizar, si le es posible, en dos aspectos que nos preocupan mucho. Uno, entendemos que el señor Morales, el renunciante presidente Evo Morales, se encuentra, entiendo, en Paraguay a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, pues el Estado mexicano le habría otorgado asilo. Curiosa esta situación, pareciera que la información que tenemos es que el gobierno argentino y el gobierno peruano le negaron la posibilidad de atravesar su espacio aéreo. Repito, tiene asilo mexicano, se encuentra en Paraguay. ¿A qué obedecería eso? Y en segundo lugar, la dinámica de hoy en el Congreso boliviano. Tenemos entendido que para que la renuncia de Morales sea efectiva, tiene que ser aceptada y aprobada en el Congreso, donde para hacer quórum es necesaria la presencia de los parlamentarios del partido de Morales, del MAS. ¿Eso es así? Ya, muy bien. Todo esto lo que te estaba contando era para desmitificar la idea de un golpe de Estado. Correcto. No puede haber golpe de Estado si lo que ocurre es que hay una implosión interna del gobierno. Y lo segundo que has dicho me parece muy importante, que lo sepan. En un golpe de Estado no existe la ratificación de la Carta de Renuncia del presidente por parte del Congreso. No existe esa figura. Y sin embargo, nosotros en Bolivia lo que estamos haciendo es, desde el domingo hasta hoy día, estamos activando constitucionalmente el procedimiento de renuncia del presidente, y eso implicaba lo que tú dices, que el Congreso se reúne y que tienen que aceptar. Y mira cómo es esto más falso de lo que es el golpe de Estado. Evo Morales todavía, hasta el 22 de enero, conserva 2/3 en el Senado y en diputados. Es fácilmente reunir al Congreso con los diputados masistas, o sea, afines a Evo Morales, y rechazar la carta de renuncia y tenerlo todavía como presidente. ¿Por qué no se ha dado? Porque la implosión, el vacío de poder en ellos ha significado el abandono del poder. Aquí no hay golpe de Estado, ellos han decidido abandonar el poder, están renunciando. Con el tema del quórum, ayer yo estaba en las sesiones, en el intento de sesión de la Cámara de Diputados y en la sesión del Senado. Y resulta que en situaciones de extrema importancia, como es esto ahora, justamente la renuncia de un presidente, los senadores y los diputados están autoconvocados a participar en las sesiones. Diputado o senador que no participe en esas sesiones se considera abandono de funciones. Y automáticamente el quórum se empieza a computar sobre aquellos que están presentes.
Es por eso que ayer por la tarde la desesperación de algunos diputados y senadores fascistas era: vamos a estar en la sesión del Congreso el día de mañana. La sesión extraordinaria del Congreso nos dan las garantías de seguridad de que no nos van a hacer nada, como si en la ciudad de La Paz estuvieran persiguiendo, hubiera una ola de purga y violencia por parte de la oposición hacia ellos, que no es así. Ayer se instala la sesión del Senado. La ausencia de las acefalías en el Senado empiezan a ser reemplazadas con la secuencia constitucional. Es por eso que Yanine Áñez, la senadora de la región amazónica del Beni, asume la presidencia del Senado. Ella, una vez asumiendo, convoca a Congreso Extraordinario para que se lea la carta de renuncia, se acepte la carta de renuncia y se haga la sucesión constitucional. Todo eso tiene plazos. En un golpe de Estado ni se hubieran reunido, le hubieran dado a ella básicamente la presidencia y hubiera convocado elecciones. No. Aquí estamos cumpliendo el orden constitucional. Hoy día se va a ver la carta. Incluso los diputados y senadores masistas que logren llegar y con los que se haga el puro, es muy probable que acepten la renuncia del presidente, porque Evo Morales los abandonó. No es solamente el que reaceptar la oferta de asilo de México. Evo Morales decidió abandonar el país. Ellos tomó avión, se supone que iba rumbo a México, tenía que pasar por Perú. Perú le negó la posibilidad del espacio aéreo, por lo tanto fue mentira lo que dijo Alberto Fernández, presidente electo de Argentina. Fue a Paraguay, me parece que estaba en Paraguay esperando la expectativa de qué es lo que podría ocurrir ahora. Yo creo que con los diputados y senadores en el Congreso se acepte la renuncia, se haga la sucesión presidencial y el día de mañana tengamos la posesión de una nueva presidenta en Bolivia con 2 mandatos: el convocar elecciones nuevas, el reestructurar el órgano electoral, que es básicamente lo que necesitamos. Si se hace esto en los tiempos correctos, en los tiempos políticos correctos, Bolivia podría estar entrando en un proceso de elección general a finales de diciembre o posiblemente en la primera semana de enero. El cómputo, si somos asistidos por las organizaciones electorales internacionales, Naciones Unidas, OEA y de Internacional, lo podríamos tener una semana después, y por el 22 de enero, cuando termina el ciclo de Evo Morales constitucionalmente, podríamos estar juramentando un nuevo presidente, un nuevo gabinete y posiblemente un nuevo Congreso. Amén. Ojalá que así sea. Muchísimas gracias, profesor. Estuvimos conversando con el doctor Yerko Illich Crosa, directamente desde La Paz, Bolivia, brindándonos un amplio y profundo panorama para entender lo que está ocurriendo en Bolivia, para entender cómo es absolutamente falso la versión del castrismo a nivel latinoamericano de que estaría ocurriendo un golpe de Estado en Bolivia. Hay una transición constitucional y esa transición constitucional se da, por cierto, en medio de las tensiones provocadas por los grupos violentos vinculados a Evo Morales. Muchísimas gracias, doctor. Buenos días. Muchas gracias y tengan un buen día también ustedes allá en Caracas. Un abrazo grande. Agradeciendo de verdad vivamente esta exposición que nos hizo el doctor Yerko Illich Crosa, directamente desde La Paz, Bolivia. Debo terminar este segmento extendido. El contacto desde La Paz, Bolivia, creo que se justifica ampliamente el que hayamos extendido el segmento. Pero quiero terminarlo con un mensaje que colocó Evo Morales. Imagínense ustedes, el 26 de mayo del año en la red social Twitter, a través de su cuenta @EvoEsPueblo. ¿Qué dijo Evo Morales entonces? Dijo: quien se esconde o se escapa es un delincuente confeso, no es un perseguido político. Su boca sea la medida, señor Evo Morales. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más.
No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a la Fuerza de la Unión después de este extenso pero valiosísimo contacto que hicimos desde La Paz, Bolivia, con el doctor Sergio Ilistroza. Ahora vamos a ubicarnos en nuestra realidad local, en nuestra realidad doméstica, porque, bueno, sigue el proceso ciertamente de lucha de la sociedad venezolana por producir también un cambio democrático en paz, un cambio democrático para bien, un cambio democrático con gobernabilidad. El señor Diosdado Cabello emitió unas declaraciones el día de ayer diciendo: aquí no va a pasar lo mismo que en Bolivia. Claro que no, chicos, claro que no. En Bolivia el gobierno de Evo Morales, con todo lo repudiable que era su vocación reeleccionista y su temperamento totalitario, el gobierno de Evo Morales produjo el crecimiento económico, el segundo crecimiento económico más importante de América Latina después del de Colombia. Chale pierna. Y ciertamente, tanto el ingreso per cápita como la calidad de vida del boliviano había encontrado una mejoría notable. Ahora, por supuesto, no todo es la economía. Es muy importante también el respeto a la ciudadanía, el respeto del pueblo. Ahí fue donde se equivocó Morales. Morales pretendió violentar la ley, violentar la voluntad popular expresada en un referéndum, violentar el sentido común e imponerse por la vía del fraude. Y pasó lo que pasó. Bueno, en Venezuela es muchísimo peor, porque tenemos a un régimen irrespetuoso del pueblo y que además tiene sumida en la miseria a la que fue la economía más poderosa, la economía con más recursos de toda la región. Esa es la situación. Bueno, sigue este proceso de luchas y para hoy está convocado un paro nacional del magisterio de 72 horas, que va a ser acompañado también por los profesores universitarios, quien, de acuerdo a la directiva de FAPU, se pliega a este paro del magisterio. Tenemos en línea al doctor Tulio Ramírez. El doctor Tulio Ramírez tiene que ver con ambas realidades, porque por un lado es presidente de la Asociación Civil Asamblea de Educación, que integra a docentes de todos los niveles y que reflexiona sobre todo sobre el tema de la educación básica, y a la vez es coordinador, director del doctorado de educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Así que todo lo que es el espectro educativo pasa por el ámbito, por el radar de las preocupaciones del doctor Tulio Ramírez. Tulio, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es tu expectativa en relación a estas jornadas de conflicto que están convocadas para el día de hoy y para las siguientes 72 horas? Te escuchamos. Sí, buenos días, Chu. Un placer, como siempre, conversar contigo sobre temas tan de alto interés como el educativo. Sí, efectivamente, hoy comienza un paro por 72 horas. Un paro que se ha podido evitar. Se ha podido evitar si el gobierno en las conversaciones previas da muestras serias de cumplir con los convenios firmados con las federaciones del magisterio. Sin embargo, el gobierno ha sido más bien indiferente ante las solicitudes de los maestros. Solamente desde el 2018 a la fecha hay una deuda acumulada de 220% en un país donde la inflación está acabando con los salarios de todos, y los maestros no son excepción. Los maestros están viviendo cada vez en condiciones más paupérrimas, y el hecho de no cumplir ni con el contrato firmado ni con las promesas de cumplirlo a futuro ha hecho que los docentes pues recurran a este recurso que, te repito, es un recurso de último momento. Los maestros, su razón de vida es el aula de clases.
pared, si en una sociedad en la cual vivir se hace cada vez más complejo, pues no queda otro recurso que luchar contra ese monstruo de 1000 cabezas que es el gobierno venezolano, para tratar de conseguir unas reivindicaciones que permitan una vida más o menos decente. Del año 2018 hasta acá, las federaciones reportan que han renunciado aproximadamente 172.000 docentes. Eso es un desangramiento total del sistema escolar venezolano. Sin docentes no vamos a ninguna parte, y los docentes tampoco se pueden improvisar. Esa payasada, que no es otra que una payasada, de formar en 450 horas muchachos de la chamba juvenil para ocupar los cargos de los docentes que se van, pues eso lo que hace es retroceder, ¿no?, a más allá de 1940, cuando el que sabía leer y escribir era docente. Entonces, es decir, la situación la está generando, la está propiciando el docente, el gobierno. Los docentes, lo que están a través de sus gremios y federaciones, lo que están es reaccionando de manera legítima contra una agresión, ya no contra el magisterio en general, sino contra el pueblo venezolano, porque en esta cadena el que al final paga las consecuencias es el más débil, que es el estudiante. Entonces, un gobierno que es irresponsable con los propios pactos que firma, pues no se le puede responder de otra manera, porque si no hay una respuesta contundente, pues seguirá pasando el tiempo, la inflación seguirá subiendo y los maestros seguirán estando en condiciones de pobreza casi extrema en un país que fue el más rico de América Latina, como tú bien lo mencionas. Conversando con el doctor Tulio Ramírez, director del doctorado en educación de la Universidad Católica Andrés Bello y presidente de la Asociación Civil Asamblea de Educación. Tulio, la organización que presides fue la protagonista de la primera jornada de confrontación de la sociedad civil venezolana contra el proyecto autoritario por allá, por el año 2000. Hoy estamos en una situación compleja, delicada. Una huelga de 72 horas en el sector educativo no es cualquier cosa. La educación no es un sector del país, es una dimensión de Venezuela, porque todo el mundo o es padre, o es representante, o es estudiante, o es maestro, o es profesor. Todo el mundo en nuestro país. En este clima, además hay que decirlo, acicateado por la reciente experiencia boliviana, ¿cuál es tu llamado a los docentes? ¿Cuál es tu llamado a la ciudadanía ante esta acción de justa respuesta conflictiva en medio de este clima, repito, de crisis política, de crisis social? Sí, tú lo has dicho. Este paro es como una suerte de gota de agua que cae en una laguna muy aquietada. Al caer la gota se genera una onda que va expandiendo a toda la laguna. Eso es lo que está sucediendo con este paro. De alguna manera involucra no solamente a maestros, estudiantes, sino también a padres y representantes y otros sectores de la sociedad que también mantienen luchas similares, y que el gobierno, un poco de manera muy miope, no está observando que esas luchas se están uniendo, se están coordinando, y se le puede generar una situación que de no responder a las demandas, pues puede generar una situación similar a la boliviana. Es decir, el gobierno está jugando realmente con fuego. En este paro no solamente están los maestros, se suman los profesores universitarios, profesores que están en unas universidades cuya condición está en permanente peligro por la sentencia 0324, que obliga a las universidades de manera inconstitucional a hacer unas elecciones, y si no las hacen, pues las autoridades quedan sustituidas. Es decir, el costo político de una decisión de suspender a rectores de universidades autónomas genera también una situación de caos e incertidumbre, y es decir, un gobierno realmente miope es el que puede aupar situaciones como esta. De tal manera que mi llamado a todos los sectores, no solamente al docente, sino a todos los sectores
doctores, enfermeros, profesores universitarios, trabajadores tribunalicios, jubilados, es que coordinen acciones. Yo creo que en este país las luchas aisladas, por muy justas que sean, tienen un alcance muy corto si no son coordinadas. Y esa coordinación va a atacar el mal que está generando todas estas situaciones perversas que mantienen a los venezolanos en una situación de sobrevivencia extrema. Entonces mi llamado es a coordinar. Ya se comenzó por el gremio docente, 7 federaciones están trabajando de manera coordinada. Creo que eso es un avance en términos de organización popular y por supuesto Chuba, Asamblea de Educación, siempre estará allí presente, ayudando a esa coordinación, apoyando desde todos los ámbitos y bueno, esperando que el desenlace pues sea la mejora, no solamente de lo educativo, sino de todos los sectores sociales para en Venezuela. Así es, estamos conversando con el doctor Tulio Ramírez, presidente de la Asociación Civil Asamblea de Educación y coordinador, director del doctorado en educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Doctorado que, por cierto, está convocando para un evento muy importante el próximo jueves. Una de las estrategias de todo proyecto autoritario, de todo proyecto totalitario, es transformar la educación, mejor dicho, sustituir la educación por procesos de adoctrinamiento. Y para ello utilizan el libro no como vehículo para llevar a la verdad, sino como catecismo o recetario para enseñar a la gente no a pensar, sino a pensar de una determinada manera. Eso va a ser objeto de un interesantísimo análisis y debate el próximo jueves en la Universidad Católica Andrés Bello. Vimos, Tulio, que por cierto tienes un panel de lujo. Háblanos de ese evento, por favor. Sí, el 14 y 15 de noviembre en el auditorio Hermano Land de la Universidad Católica logramos reunir un teamwork, como dicen en el béisbol. Logramos reunir especialistas en el área educativa y en el área de textos escolares para discutir, reflexionar, discernir, exponer investigaciones realizadas sobre el tema de los textos escolares y especialmente el tema de la colección bicentenaria, la cual ha sido denunciada en muchas oportunidades como un mecanismo de adoctrinamiento por parte del gobierno. Allí estarán como ponentes figuras como Inés Quintero, Tomás Estraca, Leonardo Carvajal, Carmen Arteaga, Mitalia Lezama, este servidor, por supuesto, y muy importante, nuestros estudiantes del doctorado en educación, quienes desde la línea de investigación sobre textos escolares han adelantado trabajos muy, muy interesantes, investigaciones muy actualizadas sobre el análisis de la colección bicentenario. Todos están invitados. La entrada es gratuita. El jueves 14 de 8 a 5 de la tarde, 8 de la mañana a 5 de la tarde, y el viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía, con el cierre del rector Francisco José Virtuoso. Creo que es una excelente oportunidad para discutir sobre un tema que no solamente atañe a los investigadores, Chugo, también a los maestros, también a los padres y representantes. No podemos asumir el texto escolar como un elemento más del aula de clase, como que si fuese un pupitre, como que si fuese un pizarrón. No, el texto escolar hay que analizarlo. El niño venezolano está en contacto permanente con libros, con textos escolares. Tenemos que saber qué es lo que están leyendo y cuál es la intencionalidad que le puso el autor o el régimen que financió la elaboración de esos textos escolares, cuál fue la intención con esos mensajes que de manera muy sesgada se está vendiendo a los niños venezolanos para vincularlos y asociarlos y homogenizarlos en torno a un proyecto político que hoy en día ya tiene casi un 90% de rechazo por parte de los venezolanos. Muchísimas gracias, Tulio. Era el doctor Tulio Ramírez, presidente de la Asociación Civil Asamblea de Educación. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Tulio Ramírez, coordinador del doctorado en educación de la Universidad Católica Andrés Bello, haciéndonos este análisis sobre lo que significa este paro nacional de docentes de 72 horas que se inicia hoy, martes 12 de noviembre, al cual se han sumado los profesores universitarios. Va a haber paro nacional de profesores universitarios también convocado por la FAPUC
de 72 horas, junto con el de los maestros de educación básica y educación media. ¿Y qué significa eso en este contexto de emergencia humanitaria compleja, en este contexto de crisis política en Venezuela, acicateada por todo lo que está ocurriendo en el continente? Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión y es prudente a estas alturas del programa, en primer lugar, hacer un recuento de lo que fue la interesantísima exposición que nos hiciera acá el especialista boliviano, el doctor Jeker Illich, sobre lo que está ocurriendo en ese país. Recordemos, en este momento se encuentra, y es curioso, lamentable, hasta sospechoso, estacionado, es la información que se tiene, el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, en el cual estaría volando hacia México el renunciante presidente Evo Morales. Digo sospechoso porque una cosa es que a alguien le den asilo político y entonces se traslade al país que otorga el asilo, y otra cosa es que haga una escala para ver qué es lo que va a ocurrir en el Congreso de Bolivia. Como nos decía nuestro entrevistado, en Bolivia el Parlamento debe conocer y aprobar la carta de renuncia del presidente renunciante. Y recordemos que en Bolivia el partido de Evo Morales, el partido Movimiento al Socialismo, tiene una importante representación, prácticamente controlaba ambas cámaras. ¿Qué podría ocurrir de no producirse esta aprobación del Congreso, de la Cámara de Diputados? Bueno, podría haber una situación ciertamente compleja, y entonces, bueno, el panorama que nos pintaba el especialista desde La Paz, desde Bolivia, indicaba que era un poco probable la existencia de una sorpresa en ese sentido, que hay un deslave dentro del movimiento de Evo Morales, hay prácticamente pues un derrumbe de ese movimiento político, y que lo más probable es que se produzca entonces la ratificación de esta ausencia, de esta renuncia de Evo Morales, y se produzca un gobierno de transición y un llamado a elecciones libres. Él lo ubicaba aproximadamente hacia el 22 de enero, hacia el fin del actual periodo vigente, que debería culminar Evo Morales. Ojalá sea así. Nosotros, como demócratas y como latinoamericanos, deseamos que la situación de inestabilidad, que la situación de violencia, que la situación de ingobernabilidad que están promoviendo algunos sectores violentos del movimiento que respaldaba al presidente renunciante, que esos
deseos, esas actividades promotoras de desestabilización no tengan éxito y que por el contrario Bolivia se enrumbe hacia una transición pacífica y democrática. Regresando a nuestra circunstancia venezolana, el doctor Tulio Ramírez nos informaba sobre el paro nacional de 72 horas convocado por los maestros de educación básica y al cual se sumaron los profesores universitarios, paro que en la actual circunstancia tiene una importancia no solamente gremial, no solamente sindical, sino social y política debido a la muy aguda crisis que vive el país. No podemos olvidar también en este contexto la tragedia del Parque del Este. Yo me siento obligado a hacer una precisión. Ayer, como era la información que estaba en prácticamente todos los portales y los medios impresos que se hicieron eco de esta tragedia, hablaba de un número abultado de víctimas. Se hablaba, el diario La Voz, por ejemplo, tituló que había 4 víctimas fatales y más de 100 heridos. La información afortunadamente es distinta. Por supuesto, un muerto es demasiado, un muerto es mucho y es reprobable y es condenable, pero la situación, repito, es distinta en términos del número de víctimas fatales. Hoy los medios constatan que hay solo una víctima, la joven Andrea Calderón, una niña de 14 años, y aproximadamente una 50 de heridos. Ahora, sean 1, sean 3 los muertos, sean 50 o sean 100 los heridos, hay una situación extremadamente grave que tiene que ser revisada y cuyos responsables tienen que aparecer y tienen que tienen que responder ante la ciudadanía y ante la ley y ante las instituciones. Yo quiero leer para ustedes, quiero compartir con ustedes el comunicado que había publicado Imparques y que luego borraron de sus redes. Afortunadamente hay gente que hizo capturas de pantallas y logró rescatar esto. Dice así: el Instituto Nacional de Parques lamenta profundamente que, dado los sucesos acontecidos en horas de la mañana en las entradas del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, donde una multitud convocada para un concierto musical en el sector Parque Bolívar, actividad no autorizada por nuestra institución, colapsó las estructuras de accesos en donde solo se encontraba personal de guardaparques y la Guardia del Pueblo, sin ninguna presencia de los responsables de la convocatoria, multitud que rebasó el orden y produjo colapso de parte de las estructuras y avalanchas sobre los mismos participantes, dando como resultado hechos profundamente lamentables. Exigimos a los organizadores asumir la responsabilidad de tales hechos y solicitamos a los órganos competentes las investigaciones que den lugar. ¿Por qué borra Imparques este mensaje? Bueno, se los voy a decir. Lo borra porque acá en este texto dice textualmente que esta multitud fue convocada para un concierto musical en el sector Parque Bolívar. ¿Qué es el Parque Bolívar? Es la otra parte vinculada hoy al Parque del Este a través de un puente sobre la autopista. Esa parte era parte integral de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda en La Carlota, y en la actualidad es un parque autónomo del Parque del Este que está bajo la coordinación de la gobernación de Miranda, del señor Héctor Rodríguez, del fin de Nicolás Maduro Moro, ¿me entiendes? Entonces, repito, este era un documento oficial, un comunicado de Imparques que asumía que este concierto había sido convocado para ese sitio. De hecho, ayer escuchamos en este programa el mensaje que había grabado el cantante que ofrecía este concierto, dando todos los detalles de cómo el lugar del evento no iba a ser la concha acústica del Parque del Este, sino precisamente el Parque Simón Bolívar, dando las instrucciones para ello. Digo todo esto porque en el día de ayer, trabajadores, humildes trabajadores de Imparques, pasaron todo un día declarando ante las autoridades. Y resulta que los trabajadores de Imparques no son agresores, son víctimas también de esta situación, fueron agredidos también en este contexto e hicieron esfuerzos y se pusieron al peligro para salvar vidas allí, para evitar que los males fueran mayores. En el día de ayer y en el día de hoy, nos informan los trabajadores en Imparques, han sido desplegados milicianos
en las dependencias administrativas de Imparques para evitar que los trabajadores tengan acceso a estas oficinas, a estas sedes. Es una cosa, repito, delicada, porque no se le puede negar al país la verdad de qué fue lo que ocurrió, de quién permisó esto, quién permisó este desastre, o quién, no habiéndolo permisado, permitió sencillamente que un espacio público fuera vulnerado de esta manera. Que la soga no reviente por los más delgados, que no vengan ahora a echarle la culpa a los humildes trabajadores de Imparques, que lo que hicieron fue intentar cumplir con su deber ante la irresponsabilidad de quienes desde posiciones de poder han permitido usos ilegales, no permisados, de estas instalaciones. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.